Moedim, las fiestas del Eterno. La preciosa hora que Él nos permite. Estábamos hablando de que estamos estudiando sobre los 7 Moedim. Los Moedim, que significa los tiempos señalados del Eterno, los tiempos señalados de Dios. Se le conocen como las 7 fiestas, ¿verdad? En el libro de Sofonías, ahora que les estaba mencionando, dice que nuestro Dios es un Dios alegre, ¿verdad? Dios, el Eterno es un Dios, es un Dios, un Elohim alegre. Y él cuando habla, le manda a Moisés a hablarle a Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que me ofrezca fiesta en el desierto. Amén. Esa fue la orden que el Eterno estaba dando. Cuando no entendíamos esto, uno decía, al menos yo, ¿y a quién se le ocurre ir a hacer una fiesta en el desierto? ¿Verdad? ¿Y cuáles fiestas eran? Entonces, sobre ese tema es que hemos venido hablando. Ya estuvimos hablando sobre lo que era el Shabbat, lo que significa el Shabbat. Shalom, hermano Luis Matarrita está conectado, así que muchas bendiciones. Estamos en el Moed de Pesach. Pesach, ya dijimos, voy a hacer un resumen para los hermanos que no han estado. Pesach, que se escribe P-E-S-A-J, Pesach, es lo que se conoce o lo que le mal llamaron Pascua. Pero ya estuvimos explicando que Pascua y Pesach no es lo mismo, ¿verdad? Porque Pascua es lo que el sistema religioso ha llamado y ha introducido dentro del cristianismo lo que se llama como Semana Santa. Y eso es la famosa fiesta de la diosa Ishtar, o Easter en inglés. La diosa Ishtar, que nació de un huevo, y de ahí viene el cuento del el conejo de los huevos de Pascua, toda esa historia, que tal vez en nuestro país no está tan arraigado, pero cuando uno sale de aquí, uno sí lo ve. Al menos yo estoy en Europa y eso sí está bien arraigado. Entonces no es lo mismo decir Pesach que decir Pascua, aunque en las Biblias sí viene como Pascua, pero su nombre original es Pesach. ¿Y qué significa Pesach? Pesach significa pasar de largo o pasar de alto. Entonces dijimos la semana pasada que Pesach como tal no es un día. Pesach se le llama al cordero que se sacrificó para untar la sangre en los marcos de las puertas cuando Israel se encontraba en la esclavitud en Egipto, y que el Eterno había establecido destruir, matar, asesinar o matar a todo el primogénito que donde no hubiese la sangre del cordero en los marcos de las puertas. A eso se le llama Pesach. Amén. Entonces, sí debemos de entender, aunque Pesach es un Moed, ¿verdad?, que es un tiempo señalado, es un tiempo establecido dentro de las páginas de la Biblia, no es una fiesta como tal. La fiesta, la que sí es fiesta, se llama Hamatzot, que es panes sin levadura. Hamatzot, panes sin levadura. Esa es la fiesta. Y se celebra después de haber dado muerte al cordero de Pesach. Y se come ese cordero, se come su carne, se come asada al fuego. No es hervida, no es frita, es asada al fuego con hierbas amargas. ¿Se acuerda, don David? Sí, ajá. Ok. Sí. ¿Por qué hierbas amargas? ¿Qué tipificaban las hierbas amargas? ¿Se acuerda? No. Que tipificaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿cuál era la función? ¿Cuál era el recuerdo? Recuerda, este día de Pesach, esta noche, el Eterno los sacó a ustedes con brazo fuerte, con brazo extendido, con mano poderosa, con maravillas, amén, con señales, con prodigios. Amén. Pero no te olvides de dónde fue que tu Dios te sacó. Amén, gloria a Dios. La amargura que viviste en la esclavitud. Porque cuando nosotros no recordamos quiénes éramos sin Él, solemos pensar que era mejor estar allá. Así es.
Y eso le pasó a Israel en el desierto. Cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron que no había agua, que no había carne, que no había aquí, dice, mejor estuviéramos en Egipto, donde teníamos las ollas de carne. Pues la olla de carne no es una comida típica de Costa Rica, ya vio. Pero acuérdate, estábamos mejor en Egipto. ¿Quién de nosotros podría decir que estábamos mejor en el mundo que lo que estamos ahora? Si en el mundo éramos esclavos del pecado, de los vicios, de la borrachera, de la droga, de la inmundicia, y que no mirábamos la luz clara por ninguna parte, y que queríamos y no podíamos. Somos libres hoy. Amén. Tenemos libertad en Él. Sí, anoche nosotros los viernes, los sábados hacemos lo que en hebreo se conoce como una Havdalah. La Havdalah es como la entrega del Shabbat. Y lo hacemos virtualmente con un grupo que tenemos ya hace como 3 años. Y yo les decía, ¿cuál es la libertad que Él nos ha dado a nosotros? Porque una persona alcohólica, ¿es libre o es esclavo? Esclavo. ¿Verdad? Esclavo. Un drogadicto que anda ahí, ¿es libre o es esclavo? Esclavo. La Biblia dice y establece que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, ¿sí o no? Ok. Entonces, yo les contaba a los hermanos en forma de testimonio de que cuando yo empecé en el ministerio, yo empecé a los 18 años. Y yo trabajaba en ese tiempo, trabajaba en una fábrica en San José, una fábrica de pantalones, jeans, Lalí. Y cuando yo empecé jovencito el ministerio, había una muchacha, así como la manda el diablo. Don Rodrigo, usted sabe cómo la manda. Ni coja ni manca, ¿verdad? Y había de eso que uno en el mundo denomina un mujerón, ¿verdad? Y esa muchacha, yo recuerdo, muy hermosa, pelo acolochado por la cintura, ojos verdes, y que todo el mundo, hasta los jefes más grandes, le andaban detrás de ella. Y un pronto a otro, esa mujer empezó a acercarse a mi máquina, o cuando yo iba al baño, o cuando salía a tomar café o así, pasaba y me dejaba un chocolatito de corazón, ¿verdad? Y Satanás, anoche les estaba hablando yo de las pequeñas zorras, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con las pequeñas zorras, ¿verdad? Y entonces en los viernes nosotros salíamos más temprano, y yo recuerdo que esa mujer desde el jueves empezaba y se me acercaba a hablarme y me decía, ¿qué tiene que hacer mañana? Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, es que vamos a salir un grupo de aquí de amigos, vamos a ir a tomarnos algo el viernes. Julano va con la Julana, la Mengana va con el Sultano, y la otra va con no sé quién, dice, y yo quiero ir con usted. Y a mí se me bajaba aquello grueso por aquí, ¿verdad? Y yo le decía, no puedo. Y yo aprendí, hermano, eso fue para mí una lección. Me gustaba la muchacha, sí, estaba bien hermosa, pero al diablo no se le puede dejar una andijita. Así es. Nada. La puerta no puede quedar entreabierta y cerrada. O la abres o la cierras. Sí, amén, así es. ¿Verdad? Sí. Y yo le decía, y yo le dije, yo cometí un error. ¿Cuál fue mi error? Yo le dije, otro día, hoy no puedo. Entonces cuando usted dice, si usted dice no tajantemente, es no. Pero cuando usted dice otro día, ¿qué significa? Que la puerta quedó abierta. Claro. Hermano, está dando palabra. Claro. Y vea, hermano, ya casi entró el tema, pero no sé por qué le estoy contando esto, pero el asunto es que cuando pasé 4 semanas en agonía. Es que fue en agonía, hermano. O sea, no creas que hombre más valiente. No, hermano. Yo sudaba frío. Yo llegaba a la casa y era, hermano, yo llegaba al templo y era llorar. Yo sentía que yo, como dijo el salmista, por poquito y resbalaron mis pies. Sí. Y entonces,
esa semana, que además me tuve que meter en ayuno y oración, y la última vez que yo hablé con esa muchacha, que ella se me acercó y me insistió tanto, y le dije no. Le dije no, porque yo tengo un compromiso con Él. Yo tengo mi compromiso con Dios. Estaba iniciando en el ministerio, estaba empezando, hermano, y yo adopté un compromiso que hasta el día de hoy, solo con la ayuda de Él, y como yo le digo todos los días, si tú me ayudas yo puedo, porque solo no puedo. Amén. Así es, amén. Amén. En mi humanidad yo no puedo. Y ella se me enoja cuando yo le digo, ya, todo ese mes, que fueron 4 semanas que estuve insistiéndome, y yo le dije, no puedo, es que no puedo ir con usted. Ella se enoja y me dice, ay, sí, ¿quién me manda a mí? Me hizo una palabrota ahí. Dice, de tonta, si yo sé que los evangélicos no pueden tomar guaro. Le digo, no, sí podemos. ¿Qué? Sí, sí podemos tomar guaro. Se fueron los amenes, los aleluyas, la gloria a Dios, ¿cómo se me cae andar? ¿Cómo? ¿Sí? Si usted quiere ir a meterse a una cantina ahorita, no crea que va a bajar un ángel y le va a impedir que usted entre a una cantina. Si usted quiere ir a hacerlo, usted va. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén, así es. ¿Ya? Y le digo, no, sí puedo, yo puedo ir a tomar el guaro con usted. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que el Señor a mí me hizo libre para decirle a usted no. Esa es la libertad que Él me dio a mí. Pero la persona que es esclava, por más que quiera decir que no, termina diciendo que sí. Entonces, ¿cuál es la libertad que Él nos dio a nosotros? La libertad de decirle no al pecado, de decirle no al vicio, de decirle no al adulterio, de decirle no a la fornicación, de decirle no a la brujería, de decir, ven, esa es la libertad. Amén. Anoche yo le decía a los hermanos, ningún hombre y ninguna mujer cae en fornicación o en adulterio de la noche a la mañana. Ninguno. Todo empezó por un hola mami. Todo empezó con un mensajito. Hola, mami. Todo empezó con una carita ahí, con un corazoncito, y la otra una sonrisita le respondió. ¿Te fuiste? Ya ahí ya te fuiste. Ya cuando usted le acepta a un hombre o a una mujer que te diga un piropo, cuando esa persona no es tu esposo, no es tu esposa, ya estás mal. Amén, así es. Ya se abrió la puerta. Ya se abrió. Por eso es que Yeshua dice, ustedes oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Por qué el Señor dice esa frase? Hablando de los hebraísmos que dijimos ahora al principio. Cuando Él dice, escucharon que a ustedes les fue dicho. ¿Por qué? Porque había mucha gente que era analfabeta, no sabía leer y solamente oían. Entonces se quedaban con lo que oían. Entonces dependían de la interpretación de aquel maestro o de aquel rabino que le diera el texto bíblico. Yeshua dice, a ustedes les fue dicho que no cometan adulterio, mas yo os digo, no es que le está añadiendo un nuevo mandamiento, no, Él está dando la interpretación correcta al mandamiento. Amén. Mas yo os digo que cualquiera que miró, codició en su corazón, deseó en su corazón. Usted ve la mirada de los hombres, y no solamente hombres, pero las mujeres también, muchas de ellas. Su mirada lujuriosa, con esa mirada hicieron y deshacieron. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Amén. Ya Yeshua dice, ya ese hombre que miró a esa mujer y la codició en su corazón es un adúltero. Por eso yo le digo a la gente, cuando la gente... Si no lo haces perdonado. ¿Ah? Si no lo haces perdonado.
No, sí, y el que se arrepiente es perdonado, claro. Ah, por eso. Pero claro, si se arrepintió, si no se arrepintió, como dijo el gringo, I'm sorry for you. ¿Verdad? Entonces, es por eso lo importante de conocer el contexto de la palabra. Ok, entonces estamos en el Moed de Pesach. Amén. Ya estuvimos hablando sobre las muertes, las 10 plagas, ¿verdad? De las 10 plagas de Egipto. Estuvimos hablando que cada una de esas plagas era un ataque directo a los dioses egipcios, ¿verdad? Por ejemplo, la plaga de sangre, que fue la primera plaga, fue un ataque directo a Api, el dios del río Nilo, y a Nung, el guardia del río. Esos eran dos deidades egipcias. Estuvimos hablando también de que la segunda plaga fue la plaga de las ranas, que era un ataque directo, el Eterno destruyendo la deidad de Heket, la diosa rana. Era un ídolo con cabeza de rana. La tercera plaga fue la plaga de los piojos, que eso fue un ataque directo a Sebek y a Geb. Sebek y Geb, dioses de la tierra, deidades egipcias. La cuarta plaga fue la plaga de las moscas, y esa fue un ataque directo a Huachit, dios de las moscas. Huachit, dios de las moscas. La quinta plaga fue la peste en el ganado, la muerte del ganado. Amén. Ese es un ataque directo a Hathor, diosa madre, y Itab, dios creador egipcio. Entonces, todos vemos que estos son ataques directos. La sexta plaga fue la plaga de las úlceras en la piel, ¿verdad? Llagas que se le hicieron a las personas, salpullidos, y a los animales también, ¿verdad? Como una especie de llaga, de sarna. Eso era un ataque directo a Imhotep, el dios de la medicina egipcio. También la séptima plaga fue la plaga del granizo, un ataque directo a Set, dios de las tormentas, y a Nut, diosa del cielo. Porque, ¿qué estaba demostrando el Eterno con todo esto? Que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Por eso lo mismo ocurre cuando Yeshua está en la barca con los discípulos, ¿verdad? Y se desata la tormenta, y él se levanta, reprende al viento y al mar, le dice, calla, enmudece, y hubo gran bonanza, y ellos se asustaron y dijeron, pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Porque Él es el que tiene, no es Nut. Amén. Amén. No es Nut, no es Set, no es ningún dios inventado por los hombres, no es ninguna deidad, no es ninguna potestad en los aires, es el eterno Dios. Él estaba demostrando su poder y sus maravillas. Amén. Amén. La octava plaga es la plaga de las langostas. Ese es un ataque directo a Isis. Isis, diosa de las cosechas, y también diosa de la fertilidad y diosa de la sexualidad. Isis es la misma Astoret, nada más que de la diosa Babilonia, y en Egipto se le llama Isis. Amén. La novena plaga es la plaga de las tinieblas, la oscuridad de 3 días y 3 noches. Ese fue un ataque directo a Amon-Ra, dios del sol, y a Tot, dios de la luna. Y la 10ª plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, que por medio de esta plaga el Eterno iba a dejar, Faraón iba a doblegar su brazo y dejar libre a Israel. Amén. Amén. Y la muerte de los primogénitos es un ataque directo a Horus, el dios de la vida y de la muerte en Egipto. Y a Faraón era la encarnación de Horus. Por eso es que usted va a encontrar en diferentes películas o en libros, escrituras, que a Faraón se le llama Horus vivo, y que él era el que decidía a quién le daba vida y a quién le daba muerte. Y Dios está demostrando, Yahweh Elohim está demostrando que Él es el que tiene potestad de la vida y de la muerte.
Por eso Yeshua dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, yo mismo la vuelvo a tomar. Amén. Bien, entonces, por ahí estuvimos viendo. Estuvimos viendo también que las plagas se dividen en 3 categorías. Las que prueban la existencia de Elohim, ¿verdad? Número 1. Las que hacen diferencia entre los israelitas y los egipcios. Y Yahweh dice que Él hará diferencia entre el que le sirve a Él y el que no le sirve. Amén. Así se llame como se llame. Así tenga la denominación que tenga. Así tenga la posición que tenga. En la religión que tenga o en la congregación que esté, Él va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y el que le sirve lo llevará a su seno, y el que no le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él hace diferencia Amén. entre el que le sirve y el que no le sirve. La tercera categoría es la categoría de la que demuestran la soberanía de Elohim, que Él hace como Él quiere, que nadie lo aconseja a Él, que nadie le puede decir hazlo así. Él es soberano, Él hace lo que Él dice, Y deshace también, y deshace. hace y deshace. Sí. Y Él hace como Él quiere. Ahora, en la soberanía de Dios debemos de entender algo. En la soberanía de Dios, que no lo hablé la semana pasada, pero lo voy a decir ahorita. Él hace como Él quiere, pero Él no pasa por encima de su palabra. Él no pasa por encima de su palabra. Lo que está escrito en su palabra, por eso la Biblia dice, no le añadan y no le quiten. Y Él no puede, Él mismo está sujeto a su palabra. Entonces, por ejemplo, para que vayamos entendiendo un poquito este paréntesis que le estoy abriendo aquí. Cuando una persona dice que va a ir a consultar a los muertos por medio de una divina, eso está en contra de lo que dice Dios en su palabra, ¿sí o no? El Eterno lo prohíbe. Es por eso que yo no puedo aceptar de ninguna manera, de ninguna forma, como el día de hoy en congregaciones estén celebrando Halloween. Cuando Halloween es una adoración a los muertos. Y usted ve en lugares, en congregaciones, donde se pintan la cara de muertos. Ajá, yo he visto. Donde ahora están metiendo en Costa Rica la inmunda, porque no cabe otra palabra, la inmunda celebración que hacen en México de adoración a los muertos con las famosas Catrinas. Y yo lo vi con mis ojos, gente evangélica pintándose la cara anoche y saliendo ahí por las calles de San José. Yo lo vi. En Corea del Sur, antenoche o anoche, hubieron 120 muertos en una fiesta de Halloween. 120 muertos. Hace poquito, para los que les gusta ver noticias, en Primer Impacto, en Colombia, una pareja que sacrificó a su hijo en Colombia por la noche de Halloween, dedicado a Satanás. ¿Cómo alguien que diga creer en Dios, cómo alguien que diga ser un creyente en el Mesías? Hermano, pero la Biblia dice que Dios usó a la bruja de Endor para que Samuel hablara con Saúl. ¿Y quién dice que era Samuel? Dios es soberano, pero Él no pasa por encima de su palabra. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener las bases suficientes dentro de la Escritura, y no lo que diga un tal profeta, Amén. y no lo que diga un tal pastor, y no lo que diga fulano de tal. No, hermano, eso no es aceptable. Si no lo dice la Biblia, no le diga amén.
Porque ahora nos acostumbraron a ¿y cuántos dicen amén? Y todo el mundo en coro, amén, aunque esté diciendo una burrada, ¿verdad? No. Debemos de tener sumo cuidado. Porque la Biblia dice, la Biblia establece en el libro de los Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. La lengua. Así es. Entonces no podemos nosotros aceptar algo que vaya en contra de lo que dice la Escritura. Amén. Ah, no, pero es que el Señor me dio una mi revelación. No, ya todo está revelado en la palabra. Aleluya. Todo está revelado en la palabra. No, a mí Dios me reveló y en su soberanía, como me dijo una mujer por allá, que se le murió el esposo de COVID, pastores ellos, y que ahora el pastor viene y le habla a ella en la cama y le dice, predique de esto, cámbiale el color al templo, ponga a Julano de líder de tal cosa, el muerto. Los muertos no hablan. Ah, que Muéstremelo con la Biblia. Me lo dijo a mí. Dios es soberano. Dios es soberano, pero Él no pasa por encima de su palabra. ¿Y cómo me lo demuestra usted eso, pastor? El día que el Eterno se enoja con Israel en las faldas del Sinaí, porque Moisés apenas venía bajando con las tablas de la ley, Israel estaba adorando el becerro de oro. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? Y Moisés vino y quebró las tablas y se enojaron, ¿verdad? Vuelve a subir a la presencia del Eterno. Y Él le dice, apártese, hágase a un lado usted, los voy a destruir a todos y de usted sacaré una gran nación. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Ah? Ay, sí, Señor, ya yo estoy cansado de esta gente. Mire, mándele rayos, truenos y relámpagos ahí. ¿Ah? Usted sabe, Señor, yo le he sido fiel a usted, mire. ¿Y qué hizo Moisés? Por eso Moisés es una tipología del Mesías. Amén. Que él vino y se humilló. Y le oró. Intercedió por el pueblo. Y le dice, Padre, pero entonces, ¿qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste de la esclavitud para matarlos en el desierto. Y le dice, y entonces, ¿dónde queda la promesa? Tu palabra, la promesa que tú le hiciste a tu siervo Abraham, a tu siervo Isaac y a tu siervo Jacob. Y el único hombre que se ha atrevido a decirle al Eterno cara a cara, arrepiéntete. Y le dice, arrepiéntete del mal que has pensado en hacer. ¿Y qué dijo el Eterno? Está bien, papá, tienes toda la razón. Está sujeto a su palabra. Él es soberano. Podía matarlos a todos y de Moisés sacar otra nación. ¿Sí? Él es soberano. Pero él está sujeto a su palabra. Su palabra es inquebrantable. Amén. Ni usted, ni yo, ni nadie, por más títulos, por más rangos, por más estudios teológicos, grados académicos que tenga, puede cambiar lo que ya está escrito en la palabra. Amén. Nadie. Bien, bien. Sí. Entonces, ahora sí, nos quedamos sobre la muerte de los primogénitos. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 32. Éxodo, Shemot, se dice en el hebreo, Shemot, o es su nombre original más bien, Shemot, Éxodo 12, 29 al 32. Amén, le leo una versión la versión de la Universidad de Jerusalén, pero lea la suya, no importa. La muerte de los primogénitos dice, y sucedió que a medianoche Adonai hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón
que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. O sea, no solamente de los seres humanos murió todo primogénito, sino también del ganado, de lo que todavía había quedado de las otras plagas. Amén. Verso 30. Levantándose Faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios, hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Llamó Faraón a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo: levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, e id a dar culto a Adonai, como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas, como dijiste, marchaos y bendecidme también a mí. Entonces, aquí, de hecho yo ya les había compartido el PDF anoche, ¿verdad? O antenoche. Entonces pongamos mucha atención, porque al decir a la medianoche nos indica que hay que celebrar la cena de Pesaj justo al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, cuando inicia el día 15 de Abib. Okay. Ubicando a los hermanos también un poquito, el calendario bíblico, lo que dice la Biblia, no es el calendario que tenemos hoy nosotros, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, ese es el calendario católico que se nos impuso en el año 1325 por ahí después de Cristo. Ese es el calendario gregoriano. ¿Por qué se le llama calendario gregoriano? Porque fue el Papa Gregorio X el que impuso este calendario, que nos rige hasta el día de hoy. Pero el calendario bíblico es otro. En el calendario bíblico los días no comienzan a la medianoche. En el calendario bíblico los días comienzan a la caída del sol, que a nuestro efecto aquí en nuestra zona, en nuestra región, vendría siendo aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿verdad? Que ya va oscureciendo. Ok, cayendo la noche, empieza el día nuevo. Por ejemplo, ¿qué día estamos hoy? Domingo. Si nosotros utilizáramos el calendario y el horario bíblico, entonces significa que hoy a las 6 de la tarde dejaría de ser domingo y pasaría a ser lunes. Ese es el calendario bíblico. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchas personas, cuando han querido descifrar profecías, lo hacen con este calendario y no les va a calzar nunca. Por eso hay tanta gente: el Señor viene tal día, el Señor viene tal hora, el Señor viene, nunca les va a calzar. Porque si no conocemos el calendario bíblico, menos vamos a conocer el significado de las profecías. ¿Me entienden? Entonces, por eso, el 15 de el mes de Abib, A-V-I-V, Abib, en la Biblia, en nuestro calendario, en este calendario gregoriano, viene siendo aproximadamente entre marzo y abril. Entonces, el Pesaj se celebra el 14 de Abib, entre marzo y abril. La cena es el día 15 de Abib, que viene siendo esa misma noche que ya pasó a ser el 15. ¿Sí me entiende? Como decir, hoy es 14 de Abib, se sacrifica el cordero a las 3 de la tarde, ya lo vimos la semana pasada, entre las 2 tardes, que significa a las 3 de la tarde, se sacrifica. Ese cordero había que comer su carne con hierbas amargas, asado al fuego. Entonces, se sacrifica el 14, entrando la noche se puede comer. Y a la medianoche fue que pasó el ángel, o el Eterno pasó hiriendo. Mientras ellos estaban cenando, en Egipto estaba la muerte. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo nuestro Mesías Yeshua cumple que Él es el Cordero de Pesaj. Él es el Cordero, ¿verdad? Que de igual manera que la sangre de aquellos corderos en los marcos de las puertas lo libró de la muerte, la sangre de aquel Cordero en la cruz de Calvario nos libra a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Amén.
Amén. Amén. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, si el Eterno lo permite. Amén. Entonces, pero para ir entendiendo este contexto, porque cuando celebremos Pesach, que tenemos, o por lo menos vamos a hacer la conmemoración de Pesach, hay que entender bien por qué. Ahora, ¿por qué razón? Porque todo esto, saludos hermana Magda, porque todo esto lo vamos a volver a celebrar nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que esto se vuelve a celebrar? Como lo dice la Biblia, exactamente, bíblicamente, como está establecido en la ley del Eterno, en su segunda venida, en el reino milenial. En el reino milenial, todos nosotros, los que hemos aceptado al Mesías, su salvación, volveremos a celebrar Pesach, como un recordatorio, como un memorial de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tanto con Israel en Egipto, como nosotros en el Egipto del mundo, que éramos esclavos, y Él nos libertó. Entonces, es importante conocer todos estos elementos. Entonces, le vuelvo a decir, la fiesta de los panes sin levadura, es decir, cuando inicia el 15 de Aviv al anochecer, ya que fue esa medianoche, esa misma noche, fueron expulsados de Egipto. Entonces, quiere decir que Israel sale de Egipto el 15 de Aviv a la medianoche. Salgan. Fue ese día. Si dijéramos que la cena de Pesach se hace al anochecer del 14, entonces los israelitas hubieran estado escondidos comiendo el Pesach una noche antes que Elohim pasara por Egipto, matando a los primogénitos. Eso es simplemente un error, no sería así. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque los que dicen que la última cena de Yeshua fue un Pesach están equivocados. La última cena de Yeshua, lo que la gente le ha llamado la Santa Cena, no es una cena de Pesach. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Pesach. Él tuvo una última cena que se le conoce como una cena de convenio del nuevo pacto o del pacto renovado. Entonces, él no pudo, ese último año, Él no pudo comer la cena de Pesach. ¿Por qué Él no pudo comer la cena de Pesach? Porque la cena de Pesach se celebra con el cordero que se le da muerte. Y Él era el Cordero de Pesach. Yeshua muere exactamente mientras que en el templo en Jerusalén estaban sacrificando los corderos de Pesach para cenarlo esa misma noche del 15. Él estaba muriendo en el monte Calvario. Él era el Cordero de Pesach. Por eso cuando Juan, el inmersor, Juan el Bautista, lo mira venir, él dice: he ahí el Cordero de Dios. Lo señala, lo reconoce como el Cordero de Pesach, el que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En realidad fue la noche antes de que Él muriera. Entonces no pudo ser un Pesach, por causa de que estarían entonces cenando Pesach antes de la noche de Pesach. Y esto sería romper el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que es el 14. El mandamiento y la palabra de Dios no se puede variar. Yo no la puedo cambiar, yo no la puedo por quedar bien con alguien decir: bueno, hermano, la Biblia dice así, pero lo vamos a hacer así. Eso es un error. Y todo lo que hagamos nosotros, que yo lo he escuchado en boca de muchos ministros: bueno, hermano, la Biblia sí, la Biblia dice esto y esto y esto, pero yo lo voy a hacer así, hagámoslo así. Por eso es que yo no acepto que digan: bueno, hermano, sí, es que es Halloween y todo, y yo sé que el mundo lo celebra así, pero nosotros lo vamos a celebrar de esta manera. Eso es un error. Porque la Biblia dice: no hagan como hacen las otras naciones. Por eso es que la Navidad es inaceptable dentro de la Biblia. La Navidad es inaceptable. Y los que quieren disfrazar la Navidad del nacimiento de Jesús, podrá ser de no sé cuál Jesús,
pero el de la Biblia no. Así es. Es inaceptable. Por eso es que cuando nosotros enseñamos esto y nos dicen que es que ustedes están judaizando la iglesia. No estamos judaizando la iglesia. Porque entonces yo podría decirle a ellos, y ustedes están paganizando la iglesia. Metiendo el paganismo. Celebrando cosas que no dice la Biblia. Día de la Madre. Yo les he dicho a ustedes aquí, búsquese en internet, ahora que está tan a la mano. ¿Qué significa el 15 de agosto? ¿Qué celebra? ¿Qué día de la madre es? El día de la madre que dice ahí, porque eso es una fiesta católica, el día de la madre es una fiesta católica. Tengo a mi madre, la amo mucho, la honro mucho, y yo para darle un regalo, para regalarle una licuadora, para regalarle un par de chancletas, no lo hago exactamente el día del 15 de agosto, lo puedo hacer en cualquier día del año. Es mi madre, para honrarla tengo que honrarla todos los días. Amén, amén, Amén. así es. Pero si usted busca en internet el 15 de agosto, búsquese la página de católico.net. Ahí dice que se celebra el 15 de agosto. La asunción de la Madre María en cuerpo y alma al cielo. Eso es lo que se celebra. Y usted ve las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, repartiendo regalos a las madres, repartiendo aquí, repartiendo allá. El 14 de febrero. ¿Qué se celebra el 14 de febrero? Díganme ustedes. ¿Qué día es el 14 de febrero? ¿El qué? El Día de los Enamorados. ¿Y cómo se llama el Día de los Enamorados? El Día de San Valentín. Un santo católico. Y usted ve las iglesias evangélicas haciendo cena para parejas. Retiro para parejas. El San Valentín. Se fueron los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios. Y ese día uno, si tiene a alguien que le cae un poco bien, le da un regalito y todo, porque el día de los enamorados. Y el único día que le aparece con una florcita a la mujer ahí media marchita y todo. O la amistad, el día de la amistad también. Yo pensé que era quien de las mujeres se ponían de pie, aplaudía y dígalo varón. ¿Ah? ¿Por qué entonces? ¿Por qué agarramos lo del mundo y lo metemos a la iglesia a la fuerza? Y celebrando cosas que no dice la Biblia. ¿Por qué no aprendemos esto? ¿Por qué no aprendemos lo que dice la Biblia? Lo que realmente hay que celebrar. ¿Ah? Entonces, en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14 dice, Bereshit, Génesis 15, 13 al 14 dice, entonces Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. O sea, que todo esto ya estaba profetizado, ya el Eterno lo había establecido. Que ellos iban a ser esclavos en Egipto, pero que Él los iba a sacar de ahí con grandes riquezas. Entonces, es aquí donde vemos el éxodo. Éxodo significa salida, la salida de los israelitas de Egipto, ¿verdad? Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 33 al 36. Éxodo 12, 33 al 36 dice, los egipcios apremiaban al pueblo para expulsarlo apresuradamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Así que el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, y envolvió sus artesas en sus mantas. Los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios artículos de plata y de oro y ropa. Yahweh dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. O sea, ese día pidan de todo, ¿verdad? Y les trajeron de riquezas de todo tipo. Y eso tiene una explicación y un sentido que después lo vamos a ver. Amén. Éxodo 12:37 dice, los israelitas viajaron desde Ramsés
que es la ciudad donde ellos estaban en Egipto, desde Ramsés hasta Sucot, como 600,000 hombres de a pie. 600,000 hombres a pie. Además de los niños. Además de los niños y además de las mujeres. 600 y 600, ¿cuánto es? 1200. Entonces quiere decir que entre hombres y mujeres, mínimo, como mínimo, habían 1.200.000 personas. Más los niños. Y póngale usted 2, 3 niños por familia. Porque como no había WhatsApp ni nada de eso, ellos tenían que entretener con algo. Entonces, ¿ah? Mínimo 2. Entonces estamos hablando que había más de 3 millones de personas. ¿Se da cuenta? Por lo menos 3 millones de personas. Pero además de eso, dice el verso 38, además una multitud mixta subió con ellos, y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. Entonces, pon atención, en esta narración podemos ver que de Egipto salieron dos grupos de personas. Número uno, los israelitas. 600,000 hombres más las mujeres y los niños. Estaríamos hablando de más de 2 millones de israelitas, acercándose a los 3 millones. 2 niños, 3 niños, 4 niños. Ok, ese era el grupo de los israelitas. El segundo grupo, ¿cuál era? Una multitud de personas mixtas. Y cuando habla de multitud, ¿qué es multitud para usted? Bastante. Cualquier cantidad. Amén. Entonces, era un cúmulo de egipcios y gente de otras nacionalidades que habían visto las maravillas que Elohim había hecho en Egipto y decidieron seguir a los israelitas en su obediencia al Padre. Ahora imagínese usted, abra la pantalla ahí de su mente, vea la película. Israel ya hizo el sacrificio, ya embarró la sangre en los lindeles de la puerta, en los marcos de las puertas. Están cenando el cordero de Pesaj como lo manda el Señor, con hierbas amargas alzado al fuego. El que tenía poco tenía que invitar al vecino para que no quedara nada. Mientras ellos están comiendo, Yahweh pasa por el medio de Egipto hiriendo donde no hay sangre. Donde no hay sangre, está hiriendo y matando a todo primogénito. Y si había ahí ganado, moría ese ganado, moría ese animal. O sea, solo imagínese esa catástrofe. Era impresionante. Mientras están comiendo, por allá se oían los lamentos. La semana pasada les decía, imagínese su barrio. El vecino del frente, el vecino de atrás, el que está a un lado, al otro lado. Ahora imagínese en todo el barrio, en toda esa colonia, en toda la provincia, en todo el país. No había una casa donde no hubiese un alarido, dice la versión que leí. Un lamento, un dolor, una angustia. Cuando alguien se muere, cuando un ser querido, un vecino, un amigo muere, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a qué? Vamos a la vela, ¿sí o no? Sí. ¿Y a qué vamos a la vela? A consolar al vivo, no al muerto. Correcto. ¿Verdad? Nosotros, entonces, pero cuando en todas las casas hay un muerto, ¿quién consuela a quién? Nadie. ¿Verdad? Entonces el dolor, imagínense, tan grande. Ahora, pero cuando aquí dice que una multitud mixta salieron con los israelitas, significa que en la manifestación de las 9 plagas anteriores, muchos egipcios creyeron en el Dios de Israel. Amén. Muchos de los que también eran esclavos de otras nacionalidades, que ahí habían africanos, de hecho Egipto pertenece al continente africano, y de otras que ellos conquistaban hasta la India y todo eso. O sea que ahí había gente de todo lado del mundo que también creyeron en el Dios de Israel y oyeron las palabras de Moisés, la predicación de Moisés cuando dice:
Así dice el Eterno, preparen un cordero, embarren la sangre en el marco de la puerta. Él va a venir a herir, Él va a venir a matar a todo primogénito, pero aquel que acepte, o sea, que toda esta gente se convirtieron al Dios de Israel. Amén. Eso es señal, amén, de salvación. Amén. Así como Pesach es símbolo de salvación que Yeshua nos da con su muerte y resurrección, la multitud mixta es un símbolo de nosotros los que éramos, no que somos, éramos gentiles, que hemos escuchado la voz del pastor y hemos sido injertados al olivo natural que es Israel. Entonces ahí tenemos el precedente o el ejemplo de que Yahweh puede salvar a todo aquel que quiera obedecerle. Amén, amén. Porque esta multitud mixta de egipcios y otras naciones significa que también sacrificaron el cordero de Pesach, que también embarraron la sangre del cordero en sus puertas y que también comieron de aquel cordero. Amén. Entonces, eso es señal inequívoca que todo aquel que quiera obedecer, que todo aquel que quiera venir a Él, las puertas están abiertas para salvación. Amén. Éxodo capítulo 12, verso 40 al 42, dice, los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Adonai. O sea, el día que ellos estaban celebrando 430 años de vivir en Egipto, ese día salieron de ahí. ¿Cuándo fue que ellos llegaron a Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo fue que Israel llegó a Egipto a vivir? A ver. No me da. No me da ahí. Cuando hubo una hambruna en la tierra de Canaán y Jacob mandó a buscar alimento a Egipto porque había un muchacho que se llamaba José que se encargó de sostener a todas las regiones de alrededor por la hambruna. Y cuando él se revela a sus hermanos que él es José, ¿verdad? Y mandó a traer a su padre. Y dice que fueron como 70. Que eran como 70 los que vinieron a vivir a Egipto. 400 años después están saliendo más de 2 millones de personas. Ahí. Ese día, dice, verso 41 de Éxodo 12. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Adonai. 42 dice, noche de guardia fue esta para Adonai, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor a Adonai, para todos los israelitas, por todas sus generaciones. Entonces, este es el día de la liberación de Israel. Algunos le llaman el día de la independencia de Israel. Esto es en sí lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a celebrar Pesach. Por lo tanto, cuando vienen estas fechas, no se trata nada más de la muerte de Yeshua. Que es muy importante y lo veremos, pero el acto original es este. En este estudio de Pesach, obviamente hablaremos de todos estos puntos, porque necesitamos el contexto histórico de qué es lo que estamos celebrando. Se está celebrando la salida de los israelitas después de una victoria, y dice la escritura, con brazo fuerte, con mano poderosa que Yahweh mostró para sacarlos con alas de águila. Así lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, cada vez que nosotros celebremos Pesach, estamos recordando no solamente la muerte y la resurrección de Yeshua, sino también de la salida de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Éxodo 19, 4 al 8 dice, Éxodo 19, ya habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila
y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, mi pacto, vosotros seréis mi propiedad personal. Otra versión dice, mi especial tesoro, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tomo esta versión, hago un paréntesis aquí en el verso 6, porque la otra versión dice que somos reyes y sacerdotes. No, nosotros no somos reyes y sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes, porque hay un solo rey. Amén. ¿Ya? Hay un solo rey. Entonces, por eso esta versión dice, y seréis para mí un reino de sacerdotes. En el hebreo se dice Kohanim, sacerdotes. Y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas las palabras que Adonai le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Adonai. Y Moisés llevó a Adonai la respuesta del pueblo. O sea, el pueblo se compromete. Todo lo que Dios dice, todo lo que el Eterno dice, lo vamos a hacer. Sí, la traducción es la que está mal. La traducción es la que está mal ahí. Entonces, ahora, ya para ir finalizando, amados hermanos, la introducción para empezar a predicar. No, ya casi nos va. El Pesach, la celebración de Pesach, hoy no es como en la Biblia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy, aunque la Biblia sí nos demanda, el Señor nos demanda celebrar Pesach, no lo podemos hacer como está escrito al 100%. Amén. Entonces lo vamos a ver por qué. Habiendo visto el contexto, sí entendemos el contexto histórico, ¿verdad? De por qué se celebra Pesach. Entonces, habiendo visto el contexto histórico, miremos ahora algunas cosas que generan muchas dudas entre las personas con respecto a Pesach. Y tienen que aclararse para que ustedes puedan tener claridad y sabiduría cómo celebrar este Moed. Pesach, el día de hoy, desde que se destruyó el templo en Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén, no se puede celebrar como en los tiempos del Taná, como el tiempo de la Escritura. Amén, porque hasta el año 70 después del Mesías se celebraba Pesach. En el año 70 Israel es invadido y el templo es destruido. Hasta el día de hoy no hay templo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que vemos hoy cuando usted ve hacia Israel? Que siempre Israel, como se ha dicho siempre, es el reloj profético. Amén. Entonces, lo único que nosotros vemos allá es lo que se llama el famoso muro de los lamentos, que ni siquiera era parte del templo, era como decir la cerca, ¿ya? Un cercado. Fue lo único que quedó. ¿Dónde estaba ubicado el templo? Donde lo que hoy vemos ahí como la mezquita de Omán, el templo de los árabes, de los musulmanes, que tiene la cúpula de oro, esa cúpula dorada. Exactamente en ese mismo lugar es donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, esta fiesta en particular, o este Moed de Pesach, no se puede realizar porque no hay templo en Jerusalén. Porque este es un Moed que solamente en Jerusalén se podía hacer. O sea, si hoy hubiese templo en Jerusalén y nosotros estamos apegados a lo que dice la Escritura, todos los años nosotros tendríamos que viajar a Jerusalén a celebrar este Moed. Pero no hay templo en Jerusalén hoy en día. Y entonces eso varía. Dice en Deuteronomios, capítulo 16, verso 2. Deuteronomios, Devarim, se dice en hebreo, Devarim, palabras, Devarim. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesach del rebaño
y la manada a Adonai, su Elohim, en el lugar que él escoja para que su nombre habite. El lugar que él escoja para que su nombre habite. Verso 5. No sacrificarán la ofrenda de Pesach en cualquiera de los pueblos que Adonai su Elohim les está dando. Otra versión dice, en ninguna otra ciudad. Verso 6. Sino en el lugar que Adonai su Elohim escoja para que su nombre habite. Allí es donde sacrificarán la ofrenda de Pesach. En el anochecer, cuando se ponga el sol, en el tiempo del año que ustedes salieron de Misraim, Egipto. Entonces, ¿qué significa esto? Los pasajes que acabamos de leer nos hacen ver que para celebrar Pesach, bíblicamente necesitaríamos 3 cosas para celebrarlo como dice la Biblia. Número 1, ¿qué necesitamos? Ir a Jerusalén. Ese es el lugar que Elohim puso su nombre. Ese es el lugar. Número 2, ¿qué necesitamos? Ir al templo a Jerusalén. Porque ese es el lugar físico que él escogió para poner su nombre. El templo en Jerusalén. Hoy no hay templo. Número 3. Se necesitan los sacerdotes levitas para que hagan el sacrificio. Ni usted ni yo somos levitas. Somos ministros de Dios, le servimos a Dios, predicamos de Él, pero no somos levitas. Amén. Y número 4, que es parte de un requisito, los varones necesitan tener la circuncisión o el Brit Milá. Entonces, no podemos celebrar Pesach sin estos elementos, de la manera bíblica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hacemos un memorial, hacemos un recordatorio, pero no estamos capacitados, no tenemos la autoridad de manipular la sangre. Y eso es un error que lo he visto aún dentro de las raíces hebreas o dentro del mesianismo y en muchas congregaciones que para querer hacer este recordatorio, inclusive han mandado a la gente a embarrar sangre en el marco de la puerta. Eso es antibíblico. No tenemos esa autoridad, no tenemos esa potestad, no nos está permitido, y si lo hacemos estaríamos quebrantando el mandamiento, por ende estaríamos en pecado. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo entendamos. Sin esos 3 elementos es imposible celebrar Pesach, o esos 4 elementos, tal como lo dice la Escritura. ¿Por qué? Número 1, porque no hay templo. Número 2, porque no hay sacerdotes levíticos. Simple. Entonces, los que aún puedan ir a Jerusalén, hoy podríamos agarrar un avión y irnos ahora entre marzo y abril, hermano Rodrigo y su señora, Marquitos, y todos aquí agarramos un avión ahí y nos vamos para Jerusalén. ¿Cuántos quieren ir conmigo a Jerusalén ahora en abril? ¿Ah? ¿Verdad? Qué lindo. Podríamos ir. Amén. Luisito paga porque tiene plata. Amén. ¿Ah? Oiga, entonces, podríamos ir, pero no podríamos ir a celebrarlo igual. Por eso hasta el día de hoy los mismos judíos no lo hacen. Hacen un memorial. Se reúnen ahí en el muro de los lamentos. Invocan al Eterno. Lloran, hacen sus oraciones. O sea, es impresionante verlos, hermanos, cómo ellos lo celebran y lo hacen. Pero no lo pueden hacer, inclusive ellos mismos no lo hacen. Amén, porque ellos saben que están limitados. Hasta que venga, ¿qué? Hasta que venga nuevamente Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Redentor, hasta que se vuelva a construir el templo en Jerusalén. Esa mezquita de Omán será barrida. Eso será quitado. Eso tiene que ser purificado. Allá hay algo profético muy grande que otro día lo vamos a ver, hermano. Pero lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, para que ese lugar
que hoy está profanado, eso tiene que ser purificado. Para que eso sea purificado y para que esa mezquita sea quitada, primeramente tiene que haber una guerra. O sea, que se aproxima una guerra en los próximos 10, 15 años en Israel. Tiene que haber un terremoto para que se abra y las aguas que están ahí hagan un mikveh, una purificación. O sea, estoy hablando de algo que está más adelante del estudio, pero todo eso tiene que acontecer y está pronto a acontecer. Y cuando ese templo sea levantado, mínimo el altar del sacrificio, como mínimo. Y Yeshua tome el lugar y su posición como rey de esta tierra, como rey de reyes y señor de señores. Y eso está pronto a suceder, porque si usted tuviera la información, usted sabría que estamos a años, pocos, para ver todas estas cosas. Creo fielmente, hermano, más que nunca, que somos esta generación que vamos a ver estos acontecimientos. Amén. Entonces, por eso es que no podemos celebrar. Hoy día no se puede celebrar Pesaj, como lo dice la Escritura, pero esto no quiere decir que sea una excusa para no celebrarlo. Estamos llamados a celebrar Pesaj de forma memorial para recordar la fecha. Amén. Existen dos, ¿qué era eso? Okay. Existen 2 Pesaj al año. Amén. Y solamente voy a hacer referencia rápidamente. 2 Pesaj, ¿se podía celebrar 2 veces al año? Sí. Amén. ¿En qué motivo? Cuando alguien no podía celebrar la Pesaj en la fecha indicada, por 2 motivos. Número 1, cuando alguien estaba en contacto físico con un muerto, quedaba ceremonialmente, quedaba impuro. Entonces no podía presentar Pesaj. ¿Qué se hacía? Se celebraba al mes siguiente, al segundo mes, en la misma fecha. ¿Ya? ¿Cuándo es que no se podía también celebrar Pesaj? Número 2, cuando alguien estaba de viaje en el momento de Pesaj. Saliste de viaje, saliste del país, no estabas en Jerusalén y no podías celebrar Pesaj porque no te dio tiempo de regresar. Entonces, se les permitía celebrarlo el segundo mes en la misma fecha y lo haces igual de la misma manera. Entonces era la única manera, y este fue el motivo por el cual el catolicismo, hermano, vino a hacer un montón de cosas. Pero bien, no quiero llenarlo más de cosas, porque ya en el PDF que les compartí en el grupo, ahí está completo ya. Realmente ya ahí, mire qué tremendo. Se lo voy a leer porque es una carta. Esto es una de Constantino. ¿Por qué razón ellos quitaron su relación con lo que dice la Biblia? ¿Saben quién es Constantino? ¿Sí? ¿Quién es Constantino? Constantino es el emperador romano fundador del catolicismo. El emperador romano que fundó el catolicismo. Ese es el emperador Constantino. Constantino escribe una carta. Le voy a dar los datos. Les voy a dar los datos. Pero usted va a escuchar lo que él escribe. Y esto usted lo consigue. Hay un libro que se llama el libro Vita, así como suena Vita, con V, Vita Constantino. El libro número 3 está entre las páginas 18 y al 20. Amén. Usted lo puede encontrar también en los escritos de Eusebio de Cesarea. Eso es un escritor judío, un historiador. Entonces, y lo va a encontrar también en un libro que se llama Los Padres Niceos y Post-Niceos del doctor Henry R. Percival, volumen 14, Grand Rapid Hermans, del año 1979, y lo va a encontrar esta misma carta completa
entre las páginas 54 y 55. Le doy estos datos para si usted quiere buscarlo en internet. Oiga lo que dice la carta de Constantino, porque Constantino se enoja porque los israelitas celebraban Pesach 2 veces al año, o se podía, en dado caso especial, ya les dije en qué, porque estuvo en contacto con un muerto, porque se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió un hijo, había que enterrarlo, y entonces en la fecha de Pesach no pude celebrar Pesach, estaba ritualmente impuro, entonces, o estaba de viaje y no regresé a tiempo, y eso lo respalda la Biblia. Se lo voy a leer rápidamente. En Números capítulo 9, versículo 9 al 12, dice, Números 9, 9 al 12, y Yahweh le habló a Moisés y le dijo, hable al pueblo israelita y dile, cuando alguno de ustedes o de su posteridad que esté contaminado por cadáver o esté en un viaje largo y quiera ofrecer un sacrificio de Pesach a Yahweh, lo ofrecerá en el segundo mes, el día 14 del mes al atardecer, lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas, o sea, igual como lo dice, y no dejarán nada de él hasta la mañana, no le quebrará ninguno de sus huesos, lo ofrecerán en estricta armonía con la ley del sacrificio de Pesach, o sea, no le quebrantes nada a la ley. No pudiste celebrarlo en el primer Pesach, ok, te doy el chance que lo hagas, pero hágalo como dice el mandamiento. Entonces debemos tomar en cuenta que no porque haya 2 oportunidades, pensemos que es correcto ignorar la primera. O sea, si puedes celebrarlo en la primera, hazlo en la primera, porque si no lo haces pudiendo hacerlo, es pecado. Número 9:13 dice, pero si un hombre que esté puro y no esté de viaje, se abstiene de ofrecer el sacrificio del Pesach, esa persona será cortada de su parentela, porque no presentó la ofrenda de Pesach en su tiempo señalado. Ese hombre llevará su culpa. Entonces, ahora, dice la carta de Constantino, cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir, esto se está haciendo en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. Nicea es una ciudad donde se reunió todo el catolicismo, todo el papado, todos los dirigentes, entre ellos estaba Constantino, y establecieron cómo ellos iban a celebrar el Pesach, que le llamaron, que le cambian a Pascua. O sea, apartándose completamente de lo que dice la Biblia. Entonces dice la carta, eso se lo puse en el PDF. Cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día. Porque, ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se siga la costumbre de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua. ¿Ok? ¿Qué están haciendo ellos? Cambiando. Nosotros somos los que vamos a transmitir. Dejemos lo que dice la Biblia a un lado y nosotros somos los que vamos. Eso estableció el catolicismo. Dice, la cual hemos observado desde tiempos de la pasión del Salvador, según el día de la semana. Cuando dice ahí según el día de la semana, es que están cambiando el día del Shabbat al domingo. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Qué raro, porque la Biblia dice que hay un solo camino, y ellos están hablando de otro camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuentemente adaptando este camino en unanimidad. Deseamos, queridos hermanos, separarnos, oiga lo que dicen, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar la fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje,
alentados por su propio engaño. Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia hacia toda forma celebran 2 Pesach en el mismo año. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Incluso si esto no fuera así, sería un deber al no manchar nuestra alma teniendo relación con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de las iglesias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Ya les di los datos donde pueden encontrar esta carta. Entonces usted ve el odio, ese sentimiento de odio que se da hacia el pueblo de Dios. Entonces cuando alguien dice, eso es de los judíos, de una forma despectiva, cuando ninguna de las fiestas que dice la Biblia en el Levíticos capítulo 23, que surgen desde el Génesis, no es de los judíos, es para la humanidad, para todo aquel que quiera obedecer al Señor. Amén. Bien, amados hermanos, hay mucho más todavía, viene lo del Seder de Pesach, pero vamos a dejarlo aquí. Y si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, ya le dije, ahí está la hermana Marlene, con mucho gusto va a responder. Y digamos, entonces hablando del templo que está ahí, esa cúpula que usted habla, Ajá, la cúpula de... quiere decir que ya Dios, con sus padres, ya él sabía que tenía que ser así, porque de hecho si nosotros íbamos a ir así como estamos ahora, si yo del templo íbamos a ir, no podíamos ir para allá. Correcto. Él sabía ya cómo. Claro, claro. Pero todo va a volver a su orden. Todo es cíclico. Y todo va a volver a su orden. Por eso Él viene a poner orden. ¿Va? Él va a volver a retomar la tierra. Su tierra. ¿Cuál es su tierra? Israel. Otra pregunta, pastor. Digamos, de Jacob, ¿verdad? Ajá. Que tuvo 12 hijos. ¿Verdad? Ajá. Parece que tuvo una hermana. Ajá, 13. Ajá. Esa hermana tuvo descendencia, sí, ¿o no? No lo dice, no lo registra la Biblia. No lo dice. No lo registra. Qué chingada, No. ¿verdad? Ella fue abusada, ella fue violada. Pero no registra que de hecho de esa violación fue que Leví y Judá, ellos hicieron una matanzón de gente, mataron a todo ese pueblo del cual venía el hombre que la había abusado. Entonces, por ese motivo ellos también perdieron derechos de primogenitura, que luego viene a pasar para Efraín, los hijos de José y Manasés, Efraín y Manasés, que lo vimos en identidad, ¿se acuerda? Pero Jacob sacó el ratito para bendecirlos a ellos, sí. Claro, viene una bendición. Lo que pasa es que ¿cómo le explico? La herencia se le da a los hijos, Sí. ¿ya? Entonces, a los varones. Entonces, de ahí, ¿por qué? Porque es el varón el que toma el lugar del padre, ¿verdad? En parte de la herencia. Pero no significa que las hijas no tengan valor, ¿verdad? Dentro de la Escritura. Porque de hecho se hace la bendición por las hijas, ¿verdad? Y cuando celebremos el Shabbat vamos a hacer una bendición por las hijas. Y es bien bonito. Amén. Entonces, pero sí, pero Él va a tomar en orden todo otra vez. Todo lo que se hizo anteriormente tiene que volver a tomar orden. Esa cúpula que se ve ahí, eso llega el tiempo y que va a desaparecer. Amén. ¿Algo más? Una preguntita. Ajá. Es que, bueno, el primer mes del año dice que, bueno, abril dice, ¿verdad? Ajá, ok. Y los otros meses, Ok. Dentro del calendario bíblico, que es un poquito complicado entenderlo, porque dentro del calendario bíblico, dentro de las páginas de la Biblia, que aunque ahí están, hay 4 cabezas de año. 4 cabezas de año. Eso se le llama Rosh Hashanah. Como decir, el principio del mes, cabeza de mes, se le dice Rosh Hodesh. Entonces, Aviv es el año agrícola. ¿Ya? Entonces, y como ese es el año en que ellos salen de Egipto, para ustedes este será la cabeza de los años. Pero, ejemplo, dentro
del pueblo de Israel, ellos celebran el año nuevo, aunque Abib es año nuevo, ellos celebran el año nuevo como tal en el séptimo mes, que es el mes de Tisri. ¿Por qué en el mes de Tisri? Porque hay datos, ¿verdad? Que eso es un estudio más profundo que un día lo vamos a dar, de que la tierra fue creada en el mes de Tisri. ¿Ya? Entonces, de hecho hay 4 años. Es como, por ejemplo, es decir, en nuestro calendario, en este que tenemos nosotros ahorita, aquí, el gregoriano, el año nuevo es enero, ¿verdad? 1 de enero. Ok, pero hay algo que se le llama el año fiscal. ¿Sabe cuál es el año fiscal? En este mes de octubre, que es cuando se cierra el año fiscal. Es cuando se pagan los impuestos, ¿verdad? Entre octubre y noviembre. Entonces ese se le llama el año fiscal, aunque el año nuevo es enero. Entonces usted no puede decir me voy a esperar a enero para pagar los impuestos, o si usted si es dueño de una empresa, ¿verdad? Usted no puede. ¿Por qué? Porque ya en enero usted le cierran o le cobran multa o lo meten hasta la cárcel, ¿verdad? Le hacen juicio y todo. Sí. Entonces más o menos ahí. Entonces se cree que Tisri es el año de la creación y que Abib es el año de la liberación y es el año agrícola donde comienzan las cosechas y es donde empiezan las fiestas. Por eso cada una de las fiestas se le presenta ofrenda, de la ofrenda de los granos. Por eso, por ejemplo, Pesa, que es el 14, ¿verdad? Que ya dijimos que es el cordero. El 15, que ya comienza, a decir, a las 6 de la tarde, al anochecer, que empieza el 15, se le presenta los panes sin levadura, ¿ya? Habla del fruto de la tierra. 3 días después se celebra Bikurim. ¿Qué es Bikurim? Los primeros frutos. Ve que todo tiene que ver con lo agrícola. Entonces, por eso Yeshua, él muere en Pesach, el 14, ¿verdad? Se presenta ese cordero a la mesa con panes sin levadura. La levadura tipifica el pecado. Yeshua muere sin pecado. Por eso es que el cordero se tiene que comer con panes sin levadura, ¿verdad? Ok, y él resucita 3 días después. ¿En qué fiesta resucita él? En Bikurim, los primeros frutos. ¿Ve? Por eso él es el primogénito de entre los muertos. O sea, todas las fiestas tienen, lo vamos a ir viendo una a una. Estamos empezando con la primera. Entonces, todos tienen un significado profético. El Mesías está llamado a cumplir cada uno de los moedín. Entonces, él muere en Pesach. Es presentado en panes sin levadura, porque él muere sin pecado. Resucita en Bikurim 3 días después, primeros frutos. Amén. Entonces, ¿cuándo nació él? ¿Cuándo nació Yeshua? ¿Cuándo nació Cristo? ¿Dice la Biblia cuándo nació? ¿Seguro? No se pierda usted los próximos estudios, porque eso lo vamos a ver. No se pierda, porque le vamos a hablar con Biblia, y aquí le hablamos es con Biblia. Día, hora y año. En la Biblia, bueno, con lo poco que yo he leído, la Biblia, porque la he leído, ¿verdad? No he hallado cuando nació él. ¿Qué me invita si se le... Eso no lo he hallado cuando... ¿Qué me invita si se lo hallo? ¿Ah? ¿Qué me invita? Bárbaro. No, yo leo, aunque sea poco, pero leo la Biblia y no me he hallado que cuando nació él. Bueno. Ni que le celebran tampoco fechas a él de años. Tampoco. Correcto. Pero lo vamos a ver. Vamos a verlo. Amén. Lo vamos a ver si lo dice o no lo dice. Porque le digo, sí lo dice. Sí lo dice. Amén. Y lo único que les voy a adelantar es, como para dejarlo picado, ¿verdad? Como para dejarla picando en el área. Para meterle el zapatazo, ¿verdad? Es que no es diciembre.
y menos el 25. Todo el mundo, digamos, El mundo dice que diciembre, pues nada que ver. por eso Acá. El mundo dice que diciembre. toda la gente decimos diciembre, Ajá, y ajá. hasta decimos 24 y Por- 25. ajá, entonces, ¿sabe por que qué? aplica ya. Porque nos paga las de Vicente. Claro, que ya la- Ajá. Pero la Navidad ya pasó hace 2 meses, pues. Eh, ahora sí, ya pasó. No, la Navidad no. La Navidad es ahora en diciembre. No, para allá. Sí, la fiesta sí, o sea, él nace en una fiesta, en una de las fiestas. ¿Ve? Lo que pasa es que ustedes no habían estado aquí cuando hablamos de eso. Pero lo vamos a hablar, porque ahora en diciembre yo lo voy a volver a ver. Visita, ¿usted se va a quedar asustado? ¿Qué? ¿Por qué? Asustado. Ah, sí, lo que... Ay, ay, la que me está hablando la palabra de Dios. Por eso. la Biblia, entonces. Por eso, pero, entonces, por eso es importante, o sea, por eso le digo, hermano, le voy a decir algo, por eso es importante conocer estos detalles, que aunque a veces pareciera como un poco tedioso y un poco cansado, pero es importante conocerlo, porque por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Amén. ¿verdad? Ok, él nace, o sea, él muere en Pesach, él es el cordero de Pesach, es enterrado antes de iniciar la cena de panes sin levadura. Resucita en Bicurín y queda la incógnita. ¿Cuándo fue que él nació? ¿En cuál fiesta? ¿Cuáles fiestas habla la Biblia? ¿O cuáles Moedín habla la Biblia? Son 3 fiestas. Están las fiestas de primavera y están las fiestas de otoño. Ok, primavera, Pesach. Hamatzot, que es panes sin levadura. Bicurín. ¿Ya? Después de Bicurín, 50 días después, está la fiesta de Shavuot, que a nosotros nos enseñaron como Pentecostés, ¿verdad? Pero la bíblica, o sea, lo bíblico es Shavuot. ¿Qué significa Shavuot? Shavuot es una palabra en hebrea una palabra hebrea que significa semanas. Entonces está establecido, dice, contarán 7 semanas. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Cuentan 7 semanas, 7 por 7, 49. 7, hoy es día 49, mañana es el 50, es Shavuot. Se celebra Shavuot. ¿Y qué ocurrió en Shavuot? La entrega de la Torá, la entrega de la ley. En los tiempos del Mesías, o después del Mesías, ¿qué aconteció? En una fiesta de Shavuot, el derramar del Espíritu Santo. Perdón, y eso sobre la Semana Santa, que dicen que no sé qué, que bueno. Después de los hombres. Sí, Sí, sí. por eso, si queremos celebrar las cosas bíblicas, vamos a celebrar Pesach. Y Pascua es otra cosa. Pascua es la Semana Santa de la Iglesia Católica. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las fiestas de otoño? Ustedes estuvieron para Yom Teruah. Está Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Está Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, ¿verdad? Y está la última, que es la fiesta que nació el Mesías. ¿Cuál es esa? Cuando nació, La fiesta de Sukkot. cuando nació. No se pierda el próximo programa a la misma hora. De 2 picados. Se quería llevar la respuesta. Ahora sí. Entre septiembre y octubre, para que pueda dormir, si no, no duerme hoy. Pero lo vamos a ver, Sí, lo amén, vamos a ver. está bien. Porque ya pasamos por ahí, pero, Está pero bien. yo lo voy a volver a enseñar ahora en estos días. Está bien, Apenas terminemos esta, vamos a Ya pasó la Navidad. sí. Está bien, o sea que ya pasó. Ok, sí, o sea, ahora, en ninguna parte de la Biblia se establece de que haya que celebrar su nacimiento. No lo dice. Pero si quisiéramos celebrarlo, tendría que ser una fiesta. ¿Y cuál fiesta es? La fiesta de Sukkot. Entonces, al celebrar Sukkot, porque él nace en una fiesta de Sukkot. ¿Qué significa Sukkot? Lo que han mal traducido como tabernáculos. Porque la palabra Sukkot significa cabañas. ¿Ya? Y entonces,
Todos los elementos están ahí, en esa misma pasada que usted ha leído ahí, cuando Herodes levantó el censo y que José fue con María a la ciudad de donde ellos eran, de cuál ciudad pertenecía la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Entonces José va a Belén a registrarse en el censo, y estando de camino, estando en Belén, a María le dieron los dolores de parto. Y dice que la ciudad estaba llena. ¿Por qué estaba llena? Porque era la fiesta de Sucot. Y entonces no había lugar en el mesón. ¿Qué le dieron a María? ¿Dónde fue? ¿Dónde nació María? ¿Dónde nació el niño? ¿Dónde nació el niño? ¿Dónde fue que María dio a luz? Cabra. Dicen que en un pesebre. Pesebre, Ah, bueno, pero ok, pero y con la mula y el buey, no sé qué. Sí, sí. Ajá. Y eso dice la Biblia. Usted tanto que ha leído la Biblia, eso lo dice la Biblia. No. Ah. Eso lo dicen en Ajá. la religión católica. Ah, pero no, pero el problema es que dentro del cristianismo dentro del evangélico se metió eso. Pero yo he escuchado eso en el catolicismo. Ajá. Pero no lo dice la Biblia, por eso. Y entonces, si vamos a hacer las cosas como dice la Biblia, no lo dice la Biblia. No. ¿Dónde fue? Ahora, una cosa es pesebre y otra cosa es un corral. ¿Ya? Sí, pero dice que con la mula y el Ah, buey, sí, porque ese es el cuento. Pero ¿qué es? Para usted, ¿qué es un pesebre? Ah, ¿Qué es un pesebre? no sé. ¿Alguien sabe qué es pesebre? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Pesebre es un comedero. Y dice que al niño lo pusieron en un pesebre, no que nació en un pesebre. Un pesebre, un cajoncito ahí, donde le echaban comida a los animales, el pasto ahí para que el ganado comiera, eso es un pesebre. Espere que ya, déjeme ver. Le voy a enseñar qué es un pesebre. Entonces, ese es el problema de la interpretación. Por eso no podemos interpretar las cosas como a nuestra manera o a como nos lo dijeron. Si no lo podemos comprobar con la Biblia, si no lo podemos comprobar con la Biblia, usted no me puede decir amén. Y ese es el problema que nosotros hemos tenido. Que a todos les hemos dicho amén. Amén, amén, amén. Ajá. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, hermano. Todos. Amén, apóstol. No, no, es que lo dijo el apóstol. No, es que lo dijo el fulano, el mengano. Sabot. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Este es el que les voy a dar, por cierto. Porque si es ok. Este a la izquierda, ese cuadrito aquí, Sí. ese es un pesebre. El niño nace, no tienen cuna, no tienen de acostarlo, Entonces lo ponen ahí. lo rellenaron de paja, me imagino, de algo ahí, bien cobijadito, Lo ponen ahí. y lo acomodaron ahí. Eso es un pesebre. Un pesebre no es un corral. Él nace en una sucá, en una cabaña. ¿Ya? Pero los católicos celebran eso del portalito y ponen ahí una cosilla de yeso y que el niñito y que la mula y que el buey, todo eso. Bueno, Ah, Católico, esto es una sucá. qué lindo, bebé. Se ve lindo eso. Eso es una sucá. Se ve lindo. Entonces, la fiesta de Sucot, nosotros celebramos Sucot en cabañas. ¿Por qué? Porque es una orden bíblica. Celebrarán la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas, por 7 días. Habitarán en cabaña por 7 días. ¿Para qué? Para que te acuerdes que fue en cabañas que Israel habitó en el desierto, en cabañas. Es un acto de humildad. Sí. Pero ya por lo menos hoy, para que duerma un poquito tranquilo, le adelanté un poquito y la próxima semana, los próximos días vamos a estarlo viendo a más profundidad. Voy primero Dios a aprender más. Amén, amén. Pero sí siente que aprendió algo, hermano. Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, vamos a orar entonces agradeciendo a todos los hermanos que
nos han acompañado a través de la transmisión de Facebook, de YouTube. Que el Eterno nos bendiga. Vamos.